Buenas noches a todas y todos en este espacio, en este su espacio de Escuela para Padres, AMAPSI. Nos da mucho gusto que estén el día de hoy con nosotros. Desde esta asociación, les reiteramos una y otra vez que lo hemos construido con el propósito de contribuir con todos ustedes, queridos papás, mamás, docentes también que nos acompañan y psicólogos, por supuesto, y de muchas otras profesiones. Y para darles en este espacio pautas, sugerencias, estrategias, formas que les permitan orientar, sobre todo con mucho amor y afecto, a sus hijos en esa difícil tarea, pero al mismo tiempo satisfactoria que es la crianza. Y lo estamos pensando desde una perspectiva de una sociedad del y para el afecto. Esta plática, como todas las que hemos dado en este espacio, tienen una duración de 50 a 60 minutos y posteriormente saben que damos un espacio para preguntas y respuestas, que se vuelve un espacio muy enriquecedor por el tipo de preguntas que todos ustedes hacen. Hoy tenemos como invitada a nuestra gran maestra, Rocío Jocelyn Reyes Fonseca. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen y por eso están aquí. El tema muy interesante, cómo mejorar la atención y memoria de mis hijos. Seguramente, pues, es una preocupación de todos ustedes y bueno, la maestra nos va a dar muchas sugerencias y propuestas de cómo hacerlo. Pero ¿quién es la maestra Jocelyn? Ella es licenciada en psicología por la Universidad de Insurgentes y tiene una especialidad en psicología clínica y educativa. Tiene una maestría en innovación tecnológica en la educación por la Universidad del Valle de México, una especialidad en psicología infantil en esta asociación, además de diversos diplomados y cursos relacionados con la psicología forense, psicología corporal, praxis y psicopolítica de la liberación. Asimismo, está certificada en el método ABA. Se ha desempeñado como gestor en el área de control escolar, además de participar en la atención con adolescentes a nivel preparatoria, así como en la coordinación de sesiones de escuela para padres. Ha trabajado con víctimas de violencia intrafamiliar, dando contención y evaluación. Ha trabajado también en diversas fundaciones civiles, realizando manuales sobre temas de adicciones y violencia en el noviazgo. Ha realizado actividades con población adolescente en situaciones de calle, dando seguimiento, acompañamiento, aún estando en la calle para la incorporación de estos jóvenes al programa de sexualidad, donde ha realizado un sinnúmero de talleres, conserjerías y estando también al frente y siendo responsable de un hogar de niñas dentro de la misma asociación. Ha asistido a diversos coloquios, foros, talleres y cursos sobre sexualidad infantil y gestiones educativas. Actualmente, para satisfacción nuestra, es docente de AMAPSI en el diplomado y en el diplomado y especialidad en psicología infantil, así también en el diplomado y psicoterapia en adolescentes. Dejo con ustedes a la maestra Jocelyn. Muchas gracias, doctora Rosario. Bienvenidos a todos. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, Gracias. sí, sí. Ok. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar la atención y la memoria en nuestros hijos o en los chicos y niños. Este es un tema que habitualmente se busca mucho en consulta psicológica porque los adolescentes y los niños, su tiempo de atención está disminuyendo constantemente y muy probablemente mucho tiene que ver con la influencia de los dispositivos o el acceso a los dispositivos. Pero para poder entender mejor, les voy a explicar qué es la atención y qué es la memoria, porque si no, vamos a perdernos un poquito en eso. ¿Va? La memoria es la facultad que tiene el cerebro para retener y recordar eventos del pasado, ya sean sensaciones, impresiones, sentimientos o ideas correctas. Se almacenan nuestros aprendizajes a lo largo de nuestra vida.
Esto tiene que ver sobre todo con que al inicio, cuando un niño nace, aprende o tiene memoria a través de las cuestiones sensoriales, o sea, a través de los sentidos. El niño primero va a identificar a su madre a través del olor, a través de la voz, a través del tacto, y después va a empezar a incorporar su mundo a través de los sentidos. ¿Ok? Y después nosotros vamos a empezar en la parte de la educación, que sería el preescolar o la educación inicial. Esta parte de los juegos, a través de mi cuerpo y cómo mi cuerpo me ayuda a entender y comprender los ambientes. ¿Ok? Y después, conforme vamos entrando a otras etapas, por ejemplo, en la primaria, esta parte de la atención y la memoria tiene que ver con la regulación de las conductas y también de las emociones. En las primeras etapas de desarrollo, que serían como de los 0 a los 3 años, pues no hay una regulación, simplemente el niño está explorando su mundo. De los 3 a los 6 está aprendiendo estas formas de relacionarse o vincularse con sus iguales o con otras personas. Y en la primaria ya viene como los aprendizajes, digamos, como de un nivel ya no tan lúdico y con una finalidad, ¿no? Entonces, para eso es necesario la memoria. Pero también tendríamos que hablar de la atención. Y la atención es una cualidad de la percepción que funciona como una especie de filtro ante los estímulos ambientales. No sé si de repente ustedes han visto que están los niños estudiando y si pasa, no sé, la basura, agarran y se distraen. O pasa cualquier estímulo y se distraen. Y dicen, es que este no pone atención o este se distrae con fácilmente. Justo es porque su atención está dispersa y no está centrada ante un solo estímulo. ¿Cuál sería el estímulo? Pues la actividad que le estamos pidiendo que realice. Aquí, cuando hablamos de atención y de memoria, también tendríamos que ver cómo es que nuestro cerebro aprende. Y hay diferentes formas de aprender. Unas de las que son más, no sé cómo decirlo, como populares o representativas de la educación en México, es que somos muy visuales o muy auditivos. Y muchas veces hay niños que son kinestésicos. ¿Y qué es la parte de ser kinestésico? El hecho de moverse al momento de que aprenden. Hay personas que aprenden solamente con escuchar, hay personas que tienen que tener un estímulo visual muy altamente llamativo para lograr esos aprendizajes, ¿ok? Y entonces también hay personas que tienen diferentes formas de o vías para que entre la información. Estas vías pueden ser consideradas como la parte sensorial, ¿no? Audición, visión o movimiento, que sería la parte de la kinestesia. Pero para todo eso tendríamos que hablar de lo que se denominan las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas en psicología las ocupamos mucho para poder llegar a cuestiones de inteligencia o cuando hacen aplicaciones de pruebas de inteligencia para conocer el coeficiente intelectual, necesitamos medir todo esto. ¿Cómo lo vamos a medir? Tienen diferentes áreas. Hay diferentes autores que mencionan variantes de las funciones ejecutivas y entonces de repente nos habla del razonamiento, de la planificación, de la fijación de metas, de la toma de decisiones, del inicio o finalización de tareas, organización, inhibición, monotorización, manejo de verbal y no verbal de la memoria, anticipación y flexibilidad. Un segundo. Ya, perdón, es que ya saben, estas cosas de aquí no terminan la Ciudad de México. Pero bueno, hablábamos de las funciones ejecutivas, ¿no? Y las funciones ejecutivas prácticamente lo que tenemos que ver es que cuando nos hablan de razonamiento, dependiendo de la edad del niño, es cuando vamos a poder identificar cómo con sus estrategias él va a llegar a una finalidad o a una meta, ¿va? La segunda, que es la planificación, es qué pasos tengo que hacer para lograr esa meta. Y entonces, dependiendo de la edad del niño, estas metas o esta planificación va a ser muy estructurada o poco estructurada. Cuando hablamos de fijación de metas, es lo que voy a lograr en cierto periodo de tiempo.
En la parte de la toma de decisiones es que el niño pueda entender si es agradable o desagradable. El inicio y finalización de tareas también es importante. La organización es cómo voy a lograr. Al final algunas se van repitiendo, si se dan cuenta, pero aquí la mayor parte nos habla de qué va a ser la persona con estas habilidades. ¿Ok? Entonces, hay otros autores que hablan también de las funciones ejecutivas y nos hablan del control de la atención, y esto tiene que ver con permitirnos dirigir y mantener nuestra atención hacia determinado tipo de estímulos. Y otro autor menciona que la memoria y el procesamiento de la información es importante, o sea que no toda la información que llega a nosotros se va a quedar con nosotros, tenemos que ser selectivo. La parte de la resolución de problemas, el pensamiento abstracto y el control inhibitorio, ¿ok? Ah, y también otra que es importante que sería la flexibilidad cognitiva, que esto sería como la habilidad para adaptarse y cambiar de estrategias o enfoques mentales ante situaciones nuevas o cambiantes. Esta parte de la flexibilidad cognitiva es lo que trabajaríamos nosotros en psicoterapia. Y ahorita les voy a explicar cómo y cómo lo pueden hacer en casa. ¿Ok? Bueno, aquí ya hablamos de varias funciones ejecutivas y me van a decir, pues pareciera que todos tenemos esas funciones ejecutivas. Y no es así. Conforme la persona va creciendo o se va desarrollando estas funciones. Y estas funciones van a depender del ambiente, la estimulación y las necesidades de aprendizaje. ¿Ok? Si yo tengo un niño preescolar, ¿cómo vamos a ver cómo soluciona un problema? Quiere agarrar un juguete y está alto, el niño va a tener dos opciones. Se levanta de puntitas o le pide a otro compañero o a la maestra que se lo pase. Esa sería una solución de problema, ¿no? Que quiere ir al baño y que tenga que decir, no sé, o se pueda salir al baño. Esta parte de pensamiento abstracto ya tendría que ver con cuestiones más elaboradas, como qué, como la lógica. Y entonces, para que haya lógica, tendríamos que tener algo que sería el pensamiento científico. Y el pensamiento científico se va a dar hasta después de los 11, 12 años. Antes no. ¿Ok? Entonces, en esta primera etapa, también vamos a ver que las funciones ejecutivas en los niños pequeños de los 0 a los 8 años van a tener muchas veces la necesidad de preguntar los porqués. Es cuando un niño pequeño está con su etapa del por qué, ¿no? Cuando son años. ¿Y por qué? ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué? ¿Y por qué eres mi mamá? ¿Y por qué estaba así? Entonces el niño quiere obtener información, aunque esta información no sea verídica. Cuando vaya evolucionando, va a entender que el color azul es reflexión de la luz y cosas así, de una forma más científica. Antes solamente es entenderle o darle la información que le genere satisfacción. ¿Ok? La otra, cuando hablamos del control de la atención, va a depender del estímulo y qué tanto a mí me impacta el estímulo. Si hay personas que son visuales y les pongo a leer solamente, pues obviamente ellos lo que van a buscar va a ser alguna ilustración que le permita identificar y relacionar lo que está leyendo con lo que está viendo. ¿Ok? Entonces, podemos hablar de muchas veces de las funciones ejecutivas, pero yo creo que lo más importante y en donde me quiero enfocar mucho es en la parte de qué podemos hacer. ¿Ok? Bueno, la diapositiva que está dice planear tiempos, intervalos de tiempo, lectura de comprensión, organizadores o planeadores y juegos regulados. Les voy a explicar un poco y dependiendo de las edades, ¿va? Esta parte de planear tiempos es importante que al niño le demos una tarea y le asignemos una tarea en cierto número de minutos o de tiempo. ¿Por qué? Porque si a un niño le damos una tarea y no le ponemos un tiempo que va a hacer, pues el niño se va a tardar todo el tiempo haciendo esa actividad. Entonces, cuando ponemos planear tiempos, podemos poner que el niño tiene que hacer ciertas actividades en determinado número de tiempo. ¿Ok? Cuando hablamos de intervalos de tiempo, es cuánto tiempo el niño se va a tardar en hacer esa actividad. Cuando trabajamos intervalos de tiempo en niños preescolares, por lo regular yo lo trabajo de la siguiente manera. Una conducta que quiero que se mejore
o se meta o se incorpore en el repertorio conductual. Y lo que le pido al papá es que me diga cuánto es lo máximo que se tarda en realizar la tarea para que poco a poco, de forma gradual, lo vayamos modificando a un tiempo que sea como estándar, como más fácil, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un niño que se tarda 20 minutos en cambiarse la pijama, lo que voy a hacer es ponerle 3 canciones de 15 minutos, 5 minutos de cada canción, y entonces espero que cuando terminen esas canciones, el niño se haya cambiado y estamos logrando una meta. Si se dan cuenta, esta parte de las metas lo hablamos dentro de las funciones ejecutivas, ¿no? Que tendría que ser la fijación de metas y toma de decisiones. Entonces el niño se cambia y lo logramos. Para la siguiente semana a lo mejor le voy a poner solamente 12 minutos. Y entonces así hasta que ajuste un tiempo que me ayude a mí a lograr la meta. Esto de intervalos de tiempo también lo podemos ocupar para cuando hay niños que se tardan 4 o 5 horas haciendo la tarea. Obviamente en esa parte de los intervalos de tiempo, con los niños cuando hacemos la tarea, tenemos que tener ciertas cuestiones. ¿Cuáles sería? Una, que no haya objetos que lo puedan distraer. Dos, que cuente con todo el material que va a necesitar para hacer la tarea. Y tres, que esté una persona ahí a lo mejor en el primer momento cuando estamos trabajando los intervalos de tiempo con él para que logremos la finalidad, que es la conclusión. ¿Va? Cuando hablamos de lecturas de comprensión y de todo esto, yo puedo comentarles que me he dado cuenta que el sistema educativo ha cambiado mucho su forma en cómo ha hecho que los niños aprendan en las últimas generaciones. Y entonces, muchas veces no tienen las mismas estrategias de aprendizaje y por eso la atención y la memoria no se ha trabajado de la misma manera. La atención y la memoria es una habilidad que se puede desarrollar, pero ¿cómo lo desarrollaron a lo mejor la mayoría de nosotros? En la primaria nos hacían tener lectura de comprensión, más no una lectura en velocidad o con número de palabras por minuto. Buscábamos que la persona entendiera como poder hacer un resumen sencillo de lo que estaba leyendo el libro, ¿no? La otra, nos pedían que hiciéramos mapas mentales, cuadros mentales, resúmenes, exposiciones, que copiáramos. Hasta las copias también nos ayudaban como un repaso de la información. Actualmente eso ya no ocurre. ¿Y qué es lo que ha pasado actualmente? Que el uso de las tecnologías limita que los chicos lean y revisen lo que están haciendo y lo que hacen solamente es copiar y pegar. Entonces ahí no estamos trabajando ni las funciones ejecutivas ni la parte del procesamiento de la información, porque pareciera que no es importante lo que me diga el buscador o la inteligencia artificial es netamente la verdad, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que no aprendemos o no aprenden las generaciones de hoy como se aprendían antes y que incluso las tareas que dejaban en casa los maestros tenían la finalidad de un repaso y este repaso era que el conocimiento se quedara almacenado de alguna manera. Ahora ya podemos ver que hay diferentes tipos de pedagogías para la parte del aprendizaje y hay una que es la a través de las experiencias. Entonces el niño lee, revisa el material y después hace un experimento para que a través de la experiencia pueda comprender estos dos fenómenos, la parte teórica y la parte práctica. Entonces se llama el aprendizaje eh, constructivista. Y entonces esto podría ser algo más significativo. Desafortunadamente, considero que la parte de la educación no permite este tipo de comprensión o de ayuda. ¿Ok? La parte de los organizadores o planeadores. Bueno, eso es muy importante porque los niños cuando son pequeños o no tan pequeños, de repente son dispersos porque no tienen una organización de qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué nos piden en la escuela? Que llevemos una agenda de tareas. Ese sería un organizador. Un planeador sería que a lo mejor tal día tengo que entregar tal tarea y poder planificar para lograr la tarea.
Esta parte de la organización y los planeadores, creo que actualmente en terapia lo vemos mucho con los chicos que tienen TDA, en donde se les olvida anotar las cosas, se les olvida hacer las tareas, o lo anotan en otros lados, o ellos juran que lo hicieron, pero al final se les olvida. ¿Por qué? Porque no hay esta organización. ¿Ok? Entonces, estas serían como unas estrategias prácticamente para trabajar en casa, ¿no? Planear tiempos, trabajar la parte de los intervalos de tiempo, a lo mejor algunas otras actividades de comprensión o de repaso, el uso de organizadores y planeadores, y aquí viene la parte más interesante, la parte del juego. Yo sé que muchos que me han estado conmigo van a decir, ay, Jocelyn es fanática del juego. Pues la verdad es que sí, el juego nos ayuda a muchas cosas en diferentes edades, ¿no? Y entonces cuando hablamos de juego, con los niños pequeños de los 0 a los 3 años, ¿qué es lo que va a tener? ¿Cuál es la finalidad del juego? Que el niño aprenda a incorporar su mundo o el ambiente a su mundo. Eso sería una. ¿Y cómo lo hace? A través de las cuestiones sensoriales. La mayoría de los juguetes en niños pequeños tienen texturas, tienen sonidos, tienen colores, eh, no sé, tienen como sonidos, bueno, tienen muchas cosas que impactan sensorialmente y eso le ayuda al niño a poder regular cuestiones, ¿va? En los niños preescolares, ¿qué es lo que hacemos en el juego con los niños preescolares? En los niños preescolares tenemos juego de roles, en donde el niño va a jugar a, a imitar algún rol, ¿ok? Pero también va a tener una tarea, una finalidad del juego, que es que se integre, que es que empiece a tener solución de problemas, que pueda tener una flexibilidad, que pueda tener ciertos control de este, habilidades para adaptarse, etc. Pero viene la parte importante. A los 7 años nosotros ya podemos jugar con los chicos juegos que tengan reglas y que tengan una estructura más sólida. Y entonces el juego ahí nos va a ayudar a otra cosa que hacen las funciones ejecutivas, que es la regulación de las emociones. Aparte de las reglas, nos ayuda a trabajar la tolerancia a la frustración. El niño antes de los 7 años no tiene tolerancia a la frustración. Él quiere ganar, él quiere jugar, él quiere eh, ganar, no le importa si no gana, llora, ya se berrinche, sufre y tiene como este enojo, ¿ok? Pero cuando empezamos a jugar con los juegos de mesa, en donde ya hay más reglas, en un inicio el niño lo que hace es querer hacer trampa, es querer ganar, es querer aliarse, es querer hacer cosas que no ayudan. Cuando trabajamos en psicoterapia con juegos regulados, el juego tiene que tener un objetivo. ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo? Una, la regulación emocional o la tolerancia a la frustración. Dos, el desarrollar habilidades de las funciones ejecutivas. Tres, trabajar estrategias de solución de problemas. Cuatro, podríamos hablar también de una flexibilidad cognitiva, y eso se los mencioné al inicio. Cuando hablamos de flexibilidad cognitiva es como la capacidad de adaptarse y cambiar de estrategias. Entonces, por ejemplo, yo hoy jugué con un niño que se llama Esteban y le enseñé a jugar gato en consulta. Y entonces Esteban, cada que yo tiraba mi pieza, me decía, es que tú me quieres, quieres que yo pierda. Y yo le decía, no, fíjate en dónde voy a tirar para que tú veas en dónde tienes que tirar. Cuando empezaba a frustrarse Esteban, que tiene 6 años, con 8 meses, me decía, es que me quieres ganar. Y yo decía, no, fíjate, si yo tiro aquí, te voy a ganar. ¿Dónde tienes que tirar? Ya tiraba en donde yo le decía. Pon atención. Y de la otra vez, no había ganado nadie, jugamos otra vez. Y me dice, Jocelyn, es que tú siempre me ganas. Y le dije, no, no te estoy ganando, te estoy enseñando a jugar. Ay, este juego es muy aburrido, mejor hay que cambiar de juego. Ok, vamos a cambiar de juego. ¿Qué juego quieres jugar? El de los carritos. Hay un juego que es como un tráfico de carros y tienes que mover los carritos para sacar tu camión de helados. Ese juego lo sabe jugar bastante bien.
Ese juego que les digo tiene que ver con una solución lógico-matemática y también nos habla de ubicación espacial y solución de problemas. Entonces, Esteban lo hace bien. Al inicio, cuando jugamos ese juego, yo tenía que acomodarle los carritos en la posición que venían las tarjetas, porque él se perdía, los acomodaba mal. Y entonces yo le decía, cuenta cuántos cuadritos nos dice la tarjeta que tenemos que poner para ir ponerlo. Y me decía, ay, ok. Entonces, Esteban tiene un problema que tiene rasgos de ser niño TDA y que tiene poca tolerancia a la frustración. Entonces, ¿cuál es mi meta con Esteban a través del juego? Es regular estas conductas disruptivas o problemáticas y que él pueda ver otras soluciones al problema que está teniendo. Entonces, cuando estoy trabajando con Esteban, es mucho. Ya no quiero, ya me aburrí. No, no, no. Terminamos este juego y después pasamos al otro. O sea, yo tengo que regular las emociones del niño, de lo contrario, no va a ocurrir. Por esta parte de los juegos regulados y de la atención y de la memoria, en casa pueden hacerlo. ¿Cómo? Eh, Necesitaríamos que papá y mamá trabajen o jueguen con los niños memoramas, serpientes y escaleras, todos estos juegos a lo mejor como muy mexicanos que permiten que el niño aprenda y tenga estrategias. Tengo otro paciente, tiene 12 años. Dominic tiene TDA y está medicado. Y entonces Dominic es altamente competitivo conmigo. Y entonces constantemente es, te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar. Ya practiqué para ganarte, ya practiqué para ganar. Ok, Dominic, vamos a jugar. Y entonces les gusta jugar mucho Conecta 4, que es como muy parecido al gato. Tú tienes que conectar cuatro fichas de tu mismo color en cualquier cuestión lineal. Al inicio no ganaba y se frustraba. Y yo le decía, Dominic, si yo tiro aquí te voy a ganar. Y Dominic hacía lo que él quería, porque la parte de la flexibilidad cognitiva no la tenía. Y entonces yo tenía que constantemente decirle, si no tiras aquí, si tiras aquí, te voy a ganar. Si esto, te voy a ganar. Y entonces hasta que él me dijo, ya no me digas, ya lo practiqué y te voy a ganar. Ok, yo ya no le decía nada, y entonces Dominic agarraba y ganaba, tiraba y ganaba, ¿no? Entonces decía, ok, creo que sí estás poniendo ya atención. Y me decía, sí, pero me tengo que poner a contar. Y decía, ok, ¿cuántas fichas tienes tú? ¿Cuántas fichas tengo yo? Para poder saber en dónde me puedes tirar y tapar. Ok, esa es una estrategia, esa es una habilidad cognitiva que antes no tenía. Y entonces, esta parte de los juegos regulados nos ayuda mucho. En la casa, yo les pediría, si van a jugar con niños de menos de 7 años, esperaría que el papá baje un poco su nivel y que no el niño se sienta frustrado porque el papá siempre gana. Eso es algo que ocurre mucho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al padre que a veces se deje ganar, que a veces se deje perder. ¿Para qué? Para que haya una competencia más sana y haya como una igualdad en ellos. ¿Ok? ¿Y cada cuándo tendríamos que jugar? Pues al menos una vez a la semana por 45 minutos. Aquí también es importante. Los niños entre más pequeños, su tiempo de atención es menor. Por eso las actividades que ocupan es de menos importancia o que son rápidos de diseñar y de solucionar. Conforme vamos creciendo, nuestros periodos de atención se pueden prolongar hasta 35-45 minutos, siempre y cuando estemos concentrados, tengamos la atención de los estímulos ambientales y que el cerebro esté descansado, que hayamos comido y que tengamos otras situaciones también fisiológicas para que se permita la atención y la memoria. Una persona que no come bien, que no duerme bien, no va a funcionar su cerebro al 100%. Y lo mismo aplica con los niños. Cuando hay una sobreestimulación cognitiva, lo que limita y se ve un retroceso es en esta parte de la ejecución, en la atención y la memoria.
Por ejemplo, los niños no pueden dormir con la televisión prendida ni con el iPad. ¿Por qué? Porque su cerebro sigue estando alerta y no llega a las etapas del descanso para trabajar la parte de como la recuperación del sueño REM. Ajá. Entonces, es importante eso. También el uso excesivo de pantallas o dispositivos digitales limita la parte de la atención. Últimamente me he dado cuenta que las personas cuando vamos a comer a algún lugar, no sé si les ha pasado que están platicando y de repente sacan el celular y sí te estoy escuchando, ¿eh? Y están en el teléfono y te están poniendo atención. Eso no puede ocurrir. Entonces tendríamos que regular el tiempo que estamos frente a los dispositivos. Es mejor que un niño juegue y desarrolle habilidades de todo tipo, tanto físicas, de movimiento, de psicomotricidad, como cognitivas y de lenguaje. De lo contrario, vamos a tener niños con deficiencias. Actualmente tenemos muchos niños que vienen con diagnóstico de TDA y una de las características que tienen los niños TDA es que, uno, no ponen atención a los detalles. Dos, que no concluyen las actividades. Tres, su poca tolerancia a la frustración y que se enojan o que son, no sé, como que se enojan muy rápido y no saben cómo controlar su enojo, su furia. Cuatro, que pierden muy fácilmente lápices, colores, que no anotan las cosas y que de repente tienden a ser como el asmenotar del salón, o sea, que quieren llamar la atención, ¿ok? Todo eso limita la parte de la atención y de la memoria. Y entonces, ¿qué es lo que de repente cuando vemos que estas conductas, que no hay atención y memoria, y se mandan o se canalizan con el psiquiatra, el medicamento que les mandan es justo para ayudar al cerebro a tener atención y retener los contenidos. El medicamento hará su función, lo demás lo tenemos que hacer en casa o en la psicoterapia. ¿Cómo? A través de estas estrategias. Hay muchas más estrategias, pero las importantes son, uno, que le enseñamos al chico a planear sus tiempos, a trabajarlo en determinado número de tiempo, a tener otras habilidades para poder tener la atención. Por ejemplo, en esta lectura de comprensión podemos trabajar también para atención y memoria, encuentra las diferencias, laberintos, sopas de letras, sudokus, todos estos juegos que nos ponían habitualmente en adivinanzas, este, crucigramas, también nos ayudarían mucho para esta parte de la atención y de la memoria. Y la parte de la comprensión lectora, creo que es básico, que el niño pueda leer y te ayude a explicarte qué es lo que entendió con sus propias palabras. No tanto que tenga un número de palabras por minuto, porque no va a entender nada porque quiere leer rápido. Una tarea que a lo mejor yo tengo en psicoterapia con mis niños es que tenemos que leer un libro y el libro lo tenemos que leer a la par. Entonces, cuando el niño lee ese libro, de repente en las siguientes sesiones, oye, fíjate que yo me acuerdo de esto del libro, ah, yo también, y me acuerdo del otro. Entonces, eso ayuda a que el niño tenga esta parte de la retención de memoria a corto y a largo plazo. Recuerden que nuestro cerebro es como un archivero infinito o una supercomputadora, que toda la información que ya tiene la vamos a enlazar con una nueva y entonces ahí vamos a tener los aprendizajes significativos, ¿ok? A través también de las experiencias. Cuando solamente leemos algo que no nos llama la atención, en automático el cerebro lo va a dejar ahí un rato y después lo va a desechar por algo que en verdad ayude o que le beneficie a largo plazo. Aquí también podríamos ver las estrategias en cómo los niños estudian para los exámenes. Eso es algo muy importante. Si yo soy un niño que soy visual, a lo mejor tendría que hacer algún tipo como acordeón o un mapa mental o algo que me ayude visualmente a recordar la información.
Si yo soy un chico que recuerdo todo a través de la parte auditiva, pues a lo mejor me cuente lo que él se acuerda sobre el tema. Y si es un niño kinestésico, pues va a necesitar la parte del movimiento y la parte de los aprendizajes de las otras. ¿Cómo es esta parte del movimiento? No sé si les ha tocado que de repente tenemos niños que están aprendiendo algo y se están moviendo, porque eso los ayuda a regularse sensorialmente. Cuando un niño está quieto, de repente pareciera que no aprende, pero no necesariamente es así. Los niños que tienen TDA tienen algo que es hiperactividad, es el exceso de movimiento, pero eso le ayuda al cerebro a tener procesos de atención y de memoria cada vez más largos. Entonces, en una hora un niño va a tener lapsos de memoria, no va a ser completamente nada en donde pongan atención. Por eso incluso las clases están diseñadas para que tengamos de 15 a 35 minutos de atención al aprendizaje que nos están dando. Y lo demás que va a hacer que el cerebro descanse para otra vez entrar en otro ciclo de atención y de memoria, ¿va? Entonces es bien importante eso. Y también es importante la parte de la regulación de los dispositivos, porque muchos de los niños y de los adolescentes están tan sobreestimulados que no entienden los estímulos ambientales que están ocurriendo a su alrededor. Entonces, yo les diría, jueguen, enséñenles a planificar tiempos a los chicos o a los niños, enséñenles a hacer cada vez más eficiente el tiempo de aprendizajes, denles otras estrategias que ya no se ocupan tanto y jueguen con sus niños, aunque sea algo muy sencillo, pero es importante el juego. Hay diferentes tipos de juego, por supuesto que sí. Hay juegos que tienen la finalidad de encontrar un acertijo, de solucionar un problema, de, de tener una cuestión de coordinación, de qué otra cosa podemos hablar, de encontrar figuras, de poder encontrar estímulos ante un mundo inmenso de imágenes. Entonces creo que esto sería como algo que podríamos ayudar para la parte de la atención y la memoria. Ay, perdón. Ahora, en psicoterapia podemos trabajar muchas cosas, sobre todo esa parte de la flexibilidad cognitiva, que es de suma importancia que el niño tenga, o el adolescente, o el chico, tenga esta habilidad para adaptarse y cambiar de formas, porque de repente en terapia es que así me enseñó mi papá y así lo debo de hacer, y a lo mejor tú le quieres enseñar de otra forma más sencilla, y el pequeño no permite eso. Entonces tenemos que enseñarles que hay otras formas para obtener el mismo resultado. ¿Ok? Y eso lo podemos hacer con muchas cosas. Por ejemplo, hoy tuve un paciente de 4 años y mi paciente de 4 años tiene diagnóstico de posible autismo, o sea, es un Asperger. Mi paciente, toda la parte de motricidad fina no le gusta. Y hoy nos pusimos a jugar cuestiones para trabajar la motricidad fina, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las manos. Y entonces le dije, Gael, vamos a jugar a que ensartamos estas piezas en la agujeta. Ay, no, aburrido. Ok, saqué unas tarjetas con unas imágenes de animalitos para armarlos con figuras geométricas, un tipo tangram. Eso lo hizo bastante bien, ordenado, respetando espacios, respetando tiempos y demás. Dije, ok. Y por último sacamos el Play-Doh y jugamos a hacer como pastelitos. Y entonces ya me di cuenta que esta parte sensorial a él del tacto no le agrada, porque lo limita mucho, o sea, como que lo evita. Pero
cuando empezamos a trabajar con él, nos dimos cuenta que no tenía fuerza en su manita para escribir, para formar el trazo. Y entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer con él? Jugar estas cosas para que hoy en día Gael ya pueda escribir y ya pueda colorear con mayor fuerza y que no se vea tan tenue lo que hace en la hoja, ¿ok? Entonces, todo esto le ayudó a Gael a trabajar su atención y su memoria, porque con Gael se pasaba cualquier estímulo y se perdía. Y yo, Gael, acuérdate que estamos aquí, chaparrito. Ok, y entonces otra vez. Y entonces sus momentos de atención eran bien dispersos porque para todo ya quería cambiar de juego, y entonces ahora ya tuvimos que poner reglas, la regulación. No, terminamos de jugar y después recogemos y ocupamos otra. Ay, está bien, esa es su palabra de Gael, está bien. Entonces, con todo esto lo que les estoy diciendo es que la atención y la memoria no es que vayan a surgir de la nada, se puede practicar, pero necesitamos tener constancia y no desesperarnos. ¿Por qué? Porque los niños aprenden de formas diferentes. Nosotros aprendimos de formas diferentes. Y hoy en la actualidad ya hay muchas escuelas que están incorporando el uso de dispositivos para los aprendizajes. Como que me ha tocado ir a escuelas en donde ya todo lo hacen a través de las iPad y ya no llevan cuadernos, ya no llevan nada. Entonces, esto también le desarrolla ciertas habilidades, pero los limita a otras tantas. Entonces, hay muchas cosas que tendremos que trabajar dependiendo de la edad que tiene el niño, ¿no? Pero en los adultos, ojo, los juegos de mesa también nos ayudan a tener nuestros procesos de atención y de memoria cada vez de una manera pues más enriquecedora, porque de lo contrario, lo que vamos a hacer es que nuestra atención también se vea dispersa al igual que los niños pequeños. Entonces, doctora Rosario, he concluido. Muchas gracias, Jocelyn, muy interesante. Vamos a ver si hay algunos comentarios, preguntas aquí en la sala de Zoom, si la quieren hacer vía directa, micrófono abierto, o bien nos los pueden escribir por chat y lo leemos. También comentarles que hay ahorita personas aquí en Facebook que están enviando saludos, pero por el momento no hay preguntas. ¿Alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta? Bueno, aquí están enviando que muy bien, aquí en Facebook. Excelente ponencia. Están enviando corazoncitos. La mano aquí está el psicólogo Enrique Aguilar, Diane, Karen Monroy, Janet Ortega, Joanita Polanco, Patricia Domínguez, Leticia Bautista, Meli Escobar, Liz Manjarres, Sara B., Daniel Ramírez, Paola, Patti Morales, Denise Villaseñor, Viridiana Muciño, entre otros. Okay. Así nos está preguntando. Dice, buenas tardes, ¿podría repetir la estrategia para el agarre de lápiz? Dice Marluna Pascual. Ok, para trabajar toda la parte de la psicomotricidad fina, tenemos varios materiales que se llaman materiales de ensarte. Y los materiales de ensarte literal es que el niño pueda ensartar a través de una agujeta, no sé, bolitas, piedritas o cosas así, ya venden esos materiales. En dado caso de que no podamos comprar los materiales, podemos ocupar frijoles y lentejas para que el niño lo que empiece a hacer es como separar por tamaños. Podemos tener pompones pequeños de tamaños y pedir que los vayan agrupando entre chicos, medianos y grandes. O sea, prácticamente lo que estamos buscando es esto que haga, la pinza. Y entonces eso nos va a permitir a que después haga lo del agarre del lápiz.
Recordemos que cuando tenemos niños preescolares, los colores tienen que ser jumbo o tienen que ser triangulares para que su manita lo que haga es esta parte de tomarlo de forma adecuada. Entonces, eso. Con mi paciente lo que empecé a trabajar fue toda la parte de la motricidad fina, porque el niño no tenía, es que estoy sacando mi lapicito para que lo vean. Tiene que ser así triangular para los niños pequeños. O también ya hay adaptadores para los lápices hexagonales o los normales que son como unas gomitas triangulares para que el niño haga eso. Esta es la parte de la pinza. Muchos maestros dicen que son como si fueran el piquito del pajarito, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es esto, para que el niño haga eso. Pero lo que tenía mi paciente es que agarraba y escribía, agarraba el lápiz así, así. Y entonces su trazo era muy débil. Lo que tuve que enseñar a hacerle fue justo esto, pero primero tuve que trabajar la coordinación de mano. O sea, que el niño pueda hacer bien esta coordinación para lograr cosas, para que lo pueda agarrar y entonces ya lo pueda plasmar en un ambiente gráfico. Esa, esa sería como la primera respuesta. Sí, muy bien, gracias. Yadira Martínez pregunta en Facebook, ¿se trabaja atención y memoria de la misma manera con síndrome de Down? No, los procesos de los chicos con cuestiones de neurodesarrollo o con síndrome de Down es diferente porque es educación especial. Entonces, cuando trabajamos con chicos en educación especial, tenemos que centrarnos a un estímulo a la vez. No podemos ponerle muchos estímulos. Entonces, tendríamos que ver la edad del chico, del niño que tiene síndrome de Down y lo que ha logrado. Y cuánto sería como lo mínimo y lo máximo que ha logrado mantener o retener su atención a un estímulo, y la otra, en qué vía entra la información en él, si es auditivo, si es kinestésico, si es visual, para poder lograr tener como una serie de estrategias o de sugerencias que logremos implementar su atención y su memoria. Muy bien, gracias. Vivo está pidiendo que si puedes poner la primera diapositiva, por favor. Claro, denme un segundito, por favor. La primera, en donde está el cerebro, supongo yo, o la de las funciones ejecutivas. Voy, ¿eh? Esta sería mi primera diapositiva. No sé si es esa o la que quieren es la de las funciones ejecutivas. ¿Nos comentas, por favor, Vivo, si esa es la diapositiva a la que te refieres? Bueno, mientras nos contesta, Marluna Pascual pregunta alguna estrategia para minimizar las escapas del aula. ¿Escapas? Ok, yo creo que la primera cosa, Escapadas. ok, la primera cosa que tenemos que hacer es que nuestra aula no tiene que estar llena de estímulos, porque de repente me he entrado a aulas que tienen muchas imágenes, muchas cosas que al niño hace que se pierda. Entonces, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es que no haya tantos estímulos. La segunda, que a lo mejor el niño tenga solamente el material indispensable en su, no sé, en su zona de trabajo, su lápiz, su pluma, y que no traiga todo el estuche y entonces eso también sea como fácilmente para que se distraiga. La otra que también podríamos ocupar para el aula es que podamos, y eso sí sería interesante hacerlo, que podamos regular nuestro grupo. Un niño que no tiene problemas de atención, con un niño que sí tiene problemas como para ir minimizando y que por imitación el niño que tiene problemas en esta parte a lo mejor copie o imite la conducta del niño que sí tiene mayor atención o una mejor conducta. Y a lo mejor tendríamos que poner, si vemos que el niño está muy
no sé, como muy disruptivo, yo les recomendaría que pusieran un rincón de la calma, que es un espacio para que se autorregulen. Y entonces en el rincón de la calma se le pide a los niños que lleven todos algo que les dé tranquilidad o les dé paz. Y entonces muchos llevan que el slime, el squeezy, este, algún muñequito, algo como con textura rugosa y demás. Entonces, cuando vemos que el niño necesita eso, lo podemos mandar al rincón de la calma como para que se regule. O la otra, si vemos que está muy disruptivo, lo podemos poner a hacer alguna actividad de que nos ayude como para calmarlo. O sea, a lo mejor voy a cambiar de actividad en el salón de clases y le voy a pedir al niño que me ayude a recoger las hojas con las que trabajaron, como estas pequeñas escapadas para que regrese y otra vez se regule. O hay maestros que yo la verdad no los sugeriría, que los mandan al baño para que como que se calmen y de repente los niños se pierden en toda la escuela y regresan como, no sé, media hora después y entonces se pierden. A lo mejor haría actividades sencillas que me ayuden al avance de mi planeación del día, pero dentro del salón. Entonces, que me ayude, que pueda recoger los trabajos, que tenga su rincón de la calma, puede ser unas buenas estrategias. Muchas gracias. Ariadna dice, si una persona tiene déficit de atención, ¿cómo se debe trabajar con ella en cuestión de aprendizaje? ¿O es necesario llevarla con una psicóloga o qué tratamiento hay para ese diagnóstico? Ok. Las personas que tienen TDA, en primera, uno, el TDA no se puede diagnosticar hasta antes de los 7 años. Eso es un parámetro que nos marca el DSM y nos ayuda, les voy a decir por qué. Me ha tocado ver niños preescolares que ya las maestras los tienen diagnosticados como TDA y antes de esa edad solamente son rasgos. Necesitamos que él esté en un ambiente más regulado, como es la primaria, en donde podamos ver que no tiene autorregulación, que eso también sería importante. Y entonces, ¿cuál es la autorregulación? Que un niño sepa en qué momento tiene que estar sentado, en qué momento se tiene que parar, en qué momento tiene que hacer cierta cosa. Un niño con TDA de repente le cuesta trabajo estar sentado por 50 minutos o por 30 minutos y busca constantemente pararse a sacar cuenta, pararse al baño, pararse a recoger un papelito, ¿ok? Entonces la parte de la autorregulación es muy importante. Aquí hay que tomar en cuenta la intensidad, la frecuencia y la duración de los síntomas. Si mi niño no me trae tarea, pierde cosas, está muy disruptivo, entonces yo tendría que valorar el hecho de que le hagan una evaluación para poder medir qué nivel tiene y si con estrategias en psicoterapia pueden mejorar. Cuando trabajamos con niños con TDA tenemos que hacer mejoras en casa con esta parte de manejo conductual, manejo con él y tenemos que mandar estrategias en la escuela. ¿Cuáles serían las estrategias para un niño TDA? Por, muy probablemente han escuchado que los niños TDA tienen que estar cerca del maestro como sentados cerca del maestro como para que el maestro los regule. Eso sí es importante. Tenemos que ponerlos adelante para que no tenga tantos distractores. La otra, el niño TDA, su atención y su memoria se ve disminuida porque sus procesos de serotonina y todos estos neurotransmisores, noradrenalina y demás, no se están segregando de la misma manera o no se están captando de la misma manera. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es hacer una modificación curricular. Si a un niño de primer año le ponen, no sé, 10 sumas, a lo mejor un niño TDA te va a resolver 5. El chiste es la finalidad de la actividad, más no el número. A mí me sirven que haga 5 sumas bien, a que me haga o le ponga 10 y que no me concluya la actividad y estén mal hechas. Entonces solamente es la modificación en cuanto a la cantidad de trabajo y también muchas veces los niños con TDA
cuando están haciendo exámenes, lo que quieren es terminar rápido, entonces no leen las indicaciones. O sea, solamente contestan por contestar. Yo les diría que buscaran alguna otra estrategia para soportar la calificación y no solamente basarse en el examen. Los niños con TDA son niños que te pueden ser excelentes oradores, te saben exponer bastante bien muchos temas, son líderes, a veces negativos por la conducta disruptiva que tienen, pero si lo manejas bien, pueden ser líderes que te ayuden a desarrollar procesos en el aula. Entonces, yo creo que depende de la edad, sí sería conveniente que a lo mejor un niño con TDA fuera psicoterapia para que le den todas estas estrategias que también se tienen que trabajar en la casa con los límites y otros temas. Gracias, Jos. Es el de funciones ejecutivas, la diapositiva, por favor. Ahí está. Oh, gracias. Otra pregunta, Lisbeth Serrano. Buenas noches. ¿Cuál sería una estrategia para que los padres regulen el uso de dispositivos móviles en casa, ya que podemos trabajar con los pacientes las estrategias de atención y memoria, pero el punto es dicha regulación en casa? Y esa es muy buena. Una, yo diría que todos los niños que tienen dispositivos tienen que tener algo que se llama control parental, que los papás puedan ver los historiales de lo que ven los chicos en sus dispositivos, tabletas y demás. Y no les puedo decir cómo se llama, pero hay una aplicación, y eso me lo dijo un adolescente, que tenía problemas como de medir su tiempo en TikTok, porque le gustaba como pasar 1000 horas en TikTok, y me decía, es que yo bajé una aplicación y entonces le pongo cuánto tiempo quiero estar en la, en esa aplicación y cuando pasa ese número de tiempo, lo que hace automáticamente es bloquearme hasta el otro día. Desconozco cómo se llama, pero creo que es una buena estrategia. O la Maestra, otra, maestra, mande, se llama Family Link. ya me ayudaron, gracias. Ya lo anoté, porque no, luego se me olvidan eso. Bueno, ya nos dieron el nombre. Entonces esa de Family Link es una que pudiera ayudar. La otra, hacerlo por intervalos de tiempo. Un chico o un niño no puede estar más de 45 minutos en un dispositivo. Entonces yo le ofrecería alguna otra actividad. No solamente es quitar los dispositivos por quitarlos, sino es ofrecer algo a cambio de. Y entonces ahí yo me pondría a jugar con él, lo sacaría a pasear, lo llevaría a algún deporte, algo, para que no solamente quiera que esté en el dispositivo. Entonces eso pudiera ser una buena estrategia para ayudar un poco el tiempo. Y regularlo, pues yo les diría que también podríamos hacerlo dependiendo de, de cómo estuvo su conducta en el día. Podemos darle oportunidad de que juegue media hora, intervalos de 15 minutos, no sé, pero no todo el tiempo, sino que sea por periodos, por módulos de tiempo. Muchas gracias. Lucía Zúñiga, saludos, Jocelyn, bonita charla, muy Gracias. ilustrativa. Y bien. ¿Alguna otra pregunta? Permíteme ver si hay en Facebook. No, creo que son todas las preguntas. Creo que no hay alguna más. Bueno, están dando las gracias, felicitándote por la interesante charla. Gracias. Creo que no hay preguntas, no hay más preguntas. Bueno, pues a manera de resumen, de conclusión, de sugerencias, bueno, Vivo dice gracias, excelente su participación. ¿Podrías darnos a manera de conclusión, así como además de las estrategias que ya nos diste, alguna recomendación última? Ok, pues yo creo este, que tenemos que trabajar mucho la flexibilidad cognitiva con todos, porque cuando nos queremos como
hacer las cosas como nos enseñaron y no vemos otras oportunidades, otras áreas de oportunidad, podemos limitarnos en posibilidades. Entonces, cuando trabajamos la flexibilidad cognitiva, nos ayudamos a romper patrones duros o esquemas que nos han dado en diferentes cosas. En los niños, esto es muy fácil a través del juego y a través de otras actividades. Pero en los adultos podemos ver que esta flexibilidad cognitiva se va deteriorando. ¿Por qué? Porque conforme van creciendo piensan que como ellos hicieron las cosas es la mejor solución y se aferran a eso. Y entonces cuando tenemos eso, nos perdemos, ¿no? Entonces el cerebro tiene la facilidad de adaptarse ante ciertas situaciones y encontrar las soluciones y las respuestas. Entonces yo les diría, funciones ejecutivas hay que trabajarlas. Y la otra, que no necesariamente todos tenemos desarrolladas las funciones ejecutivas a la par. Habrán unas que están más desarrolladas que otras por mi escuela, por mi ambiente, por mis papás, por mis habilidades, por mi personalidad. Y entonces necesitamos hacer que el niño también pueda solucionar las cosas desde sus propias habilidades. No le solucionen todo a los niños, porque entonces ellos van a saber, mi papá me soluciona todo. Y no nada más lo digo en cuestiones de funciones ejecutivas, sino en otras cosas que después evolucionan a procesos de sobre responsabilidad para los padres y demás. Entonces, aquí podríamos ver que trabajar la atención y la memoria en estas nuevas generaciones va a ser un área de oportunidad muchísimo, muy grande. ¿Por qué? Porque cada vez los periodos de atención y de memoria, cuando empiecen a usarse más los dispositivos o la parte de la educación a distancia, van a limitar un poco el desarrollo de habilidades y de las funciones ejecutivas. Entonces, jueguen, si la escuela en la que estamos es en línea, no importa, podemos entender y procesar la información de diferentes maneras. Otras cosas que nos ayudan para esta parte de la elaboración de la información, los mapas mentales, los esquemas, los resúmenes, cosas así que te ayuden a poder leer y escribir y estás generando atención y memoria y un repaso. Entonces, regresemos a lo mejor un poco a la vieja escuela en cuanto a la parte de los aprendizajes para que estas nuevas generaciones no tengan tantos problemas de fracaso escolar. Fíjate que yo tengo una paciente que a mí me genera mucha ternura y sí la entiendo. Va en el CCH de Naucalpan y dice que aborrece a su maestro de historia porque para poderles dar derecho al examen les pone a hacer los resúmenes a mano. Y entonces me decía, ay, ese viejo, como típico adolescente, le digo, no, está bien que te pongan a hacer los resúmenes porque es una forma de cómo repasas. No, pero se pasa, que no sé qué, le dije, entonces no sabes hacer resúmenes, si no es copiar todo lo que dice el libro, es abstraer lo más importante para hacer el resumen. Y entonces cuando le enseñé a hacer el resumen, me dijo, entonces no tenía que anotar todo. Y yo, no. Entonces, a nivel preparatoria hay muchos chicos que no saben hacer resúmenes, no estamos hablando en preparatoria, pero imagínense en secundaria o primaria, que no saben. Entonces, regresemos a repasar con los niños o con los chicos que tengamos de nuestra edad, cosas que nos enseñaron a nosotros y que sabemos que está comprobado que el cerebro aprende a través de. Bien, muchas gracias. Muy interesante esto último que dices. Efectivamente, tenemos que estar revisando y viendo qué es lo que está pasando en estos procesos con todo el uso de la tecnología, cómo se están obviando muchos procesos que van a ser interesantes y las consecuencias las vamos a ver muchos años después, pero interesante la reflexión, entonces, para estar trabajando. Y lo que dices, la importancia que tiene el juego, ¿no? En todo esto y la convivencia. Y pues esta parte afectiva de estar compartiendo en casa y como Significados, tiempo. ¿Perdón? los significados, ¿no? Lo que dice el Exacto. doctor, los significados, ¿no? Aparte de que el juego no solamente va a regular la atención, la memoria y las emociones, en el adulto va
hacer que sus hijos sean más cercanos a ellos. Y eso también les va a ayudar a entender un poco más el mundo de su hijo. Así es. Muy bien, muchas gracias, Jocelyn. Abel está felicitándote, dice excelente ponencia, saludos y gracias por compartir. Y Cuauhtémoc, muchas gracias a todos por la información compartida. Pues agradecemos muchísimo, Jocelyn, te damos un aplauso muy grande. Bravo. También desde los espacios donde están. Muchas gracias por toda esta información y estos Una, aprendizajes. una Ah, pregunta. sí, adelante. Esta información ustedes la van a poner en algún, por ejemplo, Facebook o algo. Me interesa porque yo conozco una personita que es hiperactiva y no tiene refuerzos su mamá para poderla sacar adelante, porque ella trabaja y a la niña la deja con otra persona. Entonces, yo la he visto que ha perdido mucho su forma de hacer sus cosas. Como niña está en quinto año y la verdad, es muy, o sea, no quiere hacer las cosas por ella, sino tiene que estar alguien con ella para poderla sacar adelante. Entonces, yo quisiera ver si esta plática o esta información la podríamos ver en algún lugar para podérsela yo dar a esta muchacha y decirle a ver si la puede ayudar a algo en su hija para poder salir adelante. Sí, que estas pláticas quedan grabadas y las puedes encontrar en YouTube como conferencias a MAPSI o a MAPSI. Y también la tenemos en Facebook. Aquí arriba está nuestro Facebook, nuestra dirección. Aquí está, sí, en esta parte. Bueno, voy a volver a copiar y a poner el enlace. Ahí puedes encontrar todas las conferencias que tenemos sobre este y muchos otros temas más. Y pues te invitamos e invitamos también a esta persona que se pueda sumar cada 15 días los viernes a las 7 para poder hacerse de información y estrategias para ayudar a esta chica, a esta niña, ¿no? Hay un mensaje más. Vamos, Gracias, muy amable. a ti, gracias por estar. Lucía Zúñiga, un aporte que hacía los papás cuando trabajaba con niños era reconocer que cada personita es diferente. Por tanto, como mamá, aunque yo sea terapeuta, conocer qué hace cada uno, qué se le facilita y qué se le dificulta. No hacer comparaciones y alabar sus logros y que sus no logros solo requieren un poco más de trabajo. Muy bien, muy interesante. Gracias, Lucía. Maru, muchas gracias, profesora Samuel Cervantes. Interesante. Y ciertas muchas cosas, pero si no se trabaja desde casa como papás en la escuela donde solo se desarrollan conocimientos, seguirá siendo complicado, ya que consideran que ahora la escuela debe hacer todo, desde la educación, crianza y formación, y sin apoyar. Ya es muy poco el apoyo de los padres. Lo comento desde el punto de vista de docente de preescolar. ¿Qué opinas, Jocelyn? Ay, sí, la verdad es que yo siempre he dicho que trabajo con los niños y los adolescentes, y aquí tengo varias de mis alumnas. Es escuela, terapia y casa. Nuestra función en psicoterapia con los papás es de la psicoeducación, y entonces sin ellos los cambios no se van a dar por generación espontánea con los niños. Entonces hay que reforzar muchas cosas en casa para que podamos ver eso reflejado en la terapia, pero también en la escuela. Y yo también les diría, escuelas, dennos chance a los terapeutas infantiles de ir, observarlos para criticar su trabajo, es como para entender el ambiente en el que se desarrolla el niño. Yo como terapeuta infantil me ha tocado ir a muchas escuelas y de repente en algunas me veo como que no. Algunas veces pido que si me pueden mandar una lista de conductas o situaciones que yo debo de abordar para darles estrategias y no las aplican. No estoy diciendo que en la mayoría, pero deberían de apoyarse porque nuestra finalidad como especialistas es darles sugerencias a ustedes. Al menos yo puedo hablar
por las personas que he formado como terapeutas infantiles, siempre busco que las estrategias no solamente beneficien al paciente, sino que también puedan beneficiar a todo el grupo, para que haya un cambio y un avance, porque el niño es parte de un grupo. Y si el maestro nos ayuda, híjole, súper genial. Y que también los papás hagan su parte, sí, lo que dice el comentario de Samuel es muy importante. La escuela es una parte, pero yo creo que lo fundamental viene desde casa y todo lo que hacemos en casa, afectos, crianza, límites, comunicación, etcétera. Sí, muchas gracias, Jocelyn. Aquí estamos anotando un comentario, más que las conferencias también las pueden encontrar en amapsi.org. Ahí están todas las conferencias que se han dado en este espacio. Pues agradecemos muchísimo a la maestra Jocelyn, como siempre, muy acertada, muy oportuna con sus comentarios y pues lo hace desde la experiencia que tiene como psicoterapeuta de niños y adolescentes y le reconocemos muchísimo su trabajo y mucho las aportaciones que hoy nos ha dado. Muchas gracias, Jocelyn, muy amable. A ustedes. Los esperamos el viernes 21 de marzo a las 7 con el tema estrategias para tener una comunicación asertiva con mis hijos, que igual es un tema también muy importante y muy necesario en estos tiempos. Estará con nosotros el maestro Rodrigo Cortés Chávez. Así también les recordamos que ya tenemos un espacio denominado y que es un espacio psicoeducativo, Tu Rollo en Confianza. Este espacio solo está dirigido para jóvenes de aproximadamente de 13 a 18 años, donde los mismos jóvenes con el moderador Fernando Montoya, a través de él, platican, externan sus opiniones sobre diversos temas de interés. Se está volviendo un espacio muy interesante para los jóvenes, para los adolescentes. Los esperamos en este espacio. Bueno, ustedes pueden recomendar a sus hijos, a sus alumnos o a sus pacientes para que puedan participar y les está gustando bastante este espacio. Pues muchísimas gracias y los esperamos el viernes 21 de marzo. Ah, perdón, y este espacio de Tu Rollo en Confianza es todos los viernes a las 6 de la tarde y estamos enviando la información sobre el tema que se revisa en la semana. Te los estaremos enviando por los diferentes canales en nuestra página, en los diferentes grupos de WhatsApp que tenemos, así como en Facebook. Agradecemos a todos su presencia y los esperamos en el viernes 21 de marzo por este mismo espacio. Que tengan una excelente noche y un feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos está preguntando aquí si las anteriores pláticas se pueden ver. Así es. Sí se pueden ver ahí en la página. De los jóvenes, no, esas sí no las grabamos. Las de los jóvenes, porque ahí externan pues muchas cosas y eso sí no lo podemos grabar. Ahí solo pueden estar, solo en ese momento.